Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy vamos a seguir hablando sobre los diferentes sistemas de embolse, diferentes alternativas para que ustedes vayan aprendiendo de cómo poder diagramarlo, los diferentes puntos a considerar para después poder elegir cuál es el diseño tanto como de su sistema de almacenaje, como su sistema de embolse para el molino en el cual ustedes van a trabajar o se van a desempeñar, o en este caso de esta materia, van a diseñar. Eh, Siempre es importante tener en cuenta que los diseños de los diferentes molinos y demás se van a ir adaptando al país donde ustedes trabajen, a la forma de trabajar de ese molino y sobre todo al mercado que ustedes tengan de harina. Respecto a cómo diseñar un molino, en su parte de almacenaje, mi experiencia y demás, o lo que yo recomiendo, veo aquí en Argentina y en los países de la región, y algo ya les comenté en la clase pasada, antiguamente, hasta hace unos años atrás, era muy o poco probable, digamos, que se hicieran grandes cantidades de silos de harinas y de diferentes capacidades y de altas capacidades. Hoy en día, con el paso de los años, eso ha ido cambiando y cada vez es más importante tener mayor cantidad de silos de harina. Eh, Uno de los puntos por qué es importante tener mayor cantidad de silos de harina está dado por la diversidad de productos que hoy en día están haciendo los molinos. Antiguamente solamente se hacía una harina 3 ceros y quizás una harina 4 ceros, y con eso ya estaba la producción del molino. Entonces, todo lo que es la parte de almacenaje era dentro de todo sencillo porque había dos calidades y con que no se mezclaran esas dos calidades, bueno, ya era suficiente. A mí me ha tocado trabajar y llevar adelante producciones de algunos molinos en provincia de Buenos Aires, que estaban muy orientados a trabajar con clientes especiales, que, por ejemplo, en un día llegamos a hacer hasta 10 tolvas o 10 camiones tolvas, se llama camiones tolvas a toda la harina que va a granel y no embolsado, con diferentes parámetros. Entonces, eso que traía aparejado, digamos, había que trabajar muy bien con todo lo que es mezclas de silo, poder tener identificado los diferentes valores de glútenes, de W, de P sobre L y de estabilidad en algunos casos, eh, poder tener bien identificados esos trigos, poder limpiarlos, poder mojarlos, seguir toda esa trazabilidad, poder molerlos y en un día hacer hasta 5, 6 o 7 tipos de harinas diferentes. Ahora, uno cuando hace esas harinas también necesita dónde almacenarlas. Es por eso que en los últimos años y los molinos que trabajan para este tipo de clientes han ido aumentando su capacidad y cantidad de silos. Ahora, los silos de harina, a mi punto de vista, no es recomendable que sean demasiado grandes. ¿Por qué? Porque quizás podemos estar haciendo un silo de 150 toneladas, pero a lo mejor lo vamos a ocupar con un tipo de harina especial para un camión tolva que son 25, entonces vamos a estar desaprovechando el resto del silo. Mi recomendación es hacer muchos silos de capacidades medianas o pequeñas, silos de 30 a 60 toneladas y como máximo 100 toneladas, 150, como para poder tener mayor posibilidad de segregación de distintas harinas. Ahora, las distintas harinas que ustedes les van a tocar hacer cuando estén en el molino pueden tener harinas, por ejemplo, de gluten medio, medio alto, que son para las masitas cracket, eh, harinas para pan dulce, por ejemplo, que ahí ya necesitan
W de arriba de 350 y valores de gluten arriba de 28, 29, 30. Pueden estar haciendo también en el mismo día alguna harina fideera, donde ahí tiene que ver el gluten, pero más que todo también tiene que ver el color y la ceniza de las harinas. Pueden estar haciendo una harina para las masitas pepas, por ejemplo, o las que se llaman cortado a alambre, que es un método de fabricación de masitas, que son todas las masitas dulces, donde ahí las harinas necesitan tener muy bajo contenido de gluten. Entonces verán que dentro de lo que es la gama de harinas 3 ceros, pueden tener harina para panificación, para pan común, pueden tener harina para masitas de bajo gluten, para masitas de alto gluten, para pan dulce, para fideera, para pan de panchos, para pan de sándwich de miga, la harina inglesera que se llama pan para sándwich de miga, que en los últimos años ha ganado mercado, y además también, por supuesto, sumar las harinas para exportación que van a llevar diferentes aditivaciones respecto a las harinas nacionales. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con harinas de exportación para Brasil. Ellos usan ahí su método de panificación y su objetivo es tener panes muy, muy livianos. El motivo de eso es porque en Brasil se comercializaba el pan no por kilo, como se comercializa aquí en Argentina, sino que por unidad. Y la unidad tiene que ser un bollo de pan de 55 o 60 gramos, si no mal no recuerdo. Entonces, el valor del pan no estaba dado por kilo de pan, sino que estaba dado por unidad o bollo de pan, y el bollo de pan sí tenía que tener X cantidad de gramos. Entonces, los panaderos ahí se especializaban en hacer el bollo de pan de mayor volumen posible, porque a la vista las personas iban a elegir el bollito de pan más grande porque les salía igual que el bollito de pan pequeño. Entonces, ahí la carga de oxidantes puede ser mucho mayor. Después, por ejemplo, en panificaciones que pude llegar a hacer en Bolivia, ellos tienen un pan que le llaman marraqueta, que tienen una forma de trabajar esa harina y demás. Ellos le llaman chapeo. Se llama chapeo porque en realidad no amasan con una amasadora, esto es en la parte del alto de Bolivia, en la parte andina, sino que amasan a mano con una chapa o una espátula. Entonces, para ellos la calidad en la harina pasa por otro lado, y bueno, también los chilenos que han tenido la oportunidad de estar vendiendo harina en Punta Arenas y demás, tienen otro método. Con lo cual, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay una gran variedad de harinas que ustedes pueden llegar a estar produciendo, y al haber esa gran variedad de harinas, ustedes lo que necesitan es tener dentro de su molino, ser un molino lo más versátil posible. Sí, la capacidad de inversión no está para hacer gran cantidad de silos en un primer momento. Sí tienen que considerar dejar los espacios necesarios en la geografía, en el ambiente de su molino, para el día de mañana, cuando uno pueda llegar a crecer, poder estar incorporando esos hilos y ahí tener esa posibilidad de trabajo con diversidad de harinas. A esto también hay que sumarle, por supuesto, las harinas tipo 4 ceros o el semolín, que además de ser, por supuesto, distintas de las características de la harina 3 ceros, ahí lo que tenemos que eliminar a toda costa es la posibilidad de tener contaminaciones cruzadas entre una harina y otra, porque la harina 4 ceros o la harina para tapas de empanadas lleva un nivel de cenizas muy bajo, un nivel de recuento de picaduras muy, muy bajo. Entonces, una pequeña contaminación con harina 3 ceros les echaría a perder una producción y quizás hasta un silo de harina, y después tendrían que ver ustedes qué hacen con esa harina y demás, entonces trae todo problemas. Entonces, mi recomendación: si el molino tiene capacidad de inversión, una muy buena planta de silos de harina. Hay molinos en Argentina que tienen hasta 40 silos de harina.
Si no tienen esa capacidad de inversión, dejar proyectado en su plano, en AutoCAD, el espacio para poder crecer en ese ambiente. Y lo que sí, tener mucho cuidado en el diseño de toda la planta de evitar las contaminaciones cruzadas entre las harinas blancas y las harinas panaderas. Para evitar esas contaminaciones cruzadas, les voy a mostrar el plano en AutoCAD, que es uno de los que venimos trabajando, y les voy a dar a modo de ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta de silos, donde tenemos 3 silos de harinas 3 ceros, uno de harina 4 ceros y uno de harina 4 ceros tapera. Ustedes verán que todos estos silos alimentan a un sistema de transporte neumático con su rosca independiente. En algunos molinos hasta se llega a hacer que la alimentación, por supuesto la alimentación es independiente, pero todo lo que es la tolva de resección y el transporte neumático sean distintos de los que llevan la harina desde los hilos de acopio hasta los hilos de embolse. Y por supuesto, en los hilos de embolse ustedes tienen que llegar con los diferentes productos a silos de embolse identificados y solo usados para tal motivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Su sistema de embolse tiene que estar pensado que cuando quieran embolsar harinas 3 ceros, van a necesitar un sistema de transporte que lleve esa harina 3 ceros a determinados hilos, y cuando es harina 4 ceros, tapa de empanadas o semolín, el sistema de transporte puede ser el mismo o no, ¿sí? Pero sí lo que tienen que tener arriba de las embolsadoras son silos independientes. Ahora, ¿qué pasa si arriba de la embolsadora tenemos un único silo y llegamos con la harina 3 ceros, embolsamos la harina 3 ceros, luego llegamos con la harina 4 ceros, embolsamos la harina 4 ceros? Bueno, ahí lo que vamos a tener es una contaminación cruzada por algo de resto de harina que nos queda en el silo de embolse, más los picos de la embolsadora, y bueno, esto puede traer aparejado que las primeras bolsas que ustedes embolsen de harinas blancas tengan que retirarlas y mezclarlas y reprocesarlas porque les van a salir contaminadas. Mi recomendación en base a eso es que ustedes hagan la cuenta económica de cuánto significa ese reproceso, ese perder quizás 15 bolsas por día para reprocesar de harina 4 ceros. El diferencial en bolsa de 50 kilos es más o menos unos $3 por bolsa, más el costo del envase, más el aditivo, más la persona que reprocesa esa harina, y van a ver que al cabo de un año se paga el sistema independiente para su sistema de embolse, y se evitan además un montón de trastornos y de suciedades dentro del molino y de reprocesos, ¿no? Entonces, en el sistema ideal, cada tipo de harinas que contienen contenido de cenizas diferentes debiera tener su sistema de embolse independiente. Hay algunos molinos que con toda esta nueva ley de las bolsas de 25 kilos han sumado otra línea de envasado, y lo que han hecho es determinar, bueno, tal pico de embolsadora y demás solamente va a embolsar harinas 4 ceros, y esta otra batería de embolse van a embolsar las harinas tipo 3 ceros. Eso la verdad que es algo muy interesante. Los pros y los contras es la inversión, ¿sí? Porque ahí van a estar replicando sistemas de embolses, pero el factor a favor es eliminar la posibilidad de contaminaciones cruzadas en los sistemas de embolse. Hoy también les voy a hablar de un método más de embolses de harina, que es que es un sistema de embolse que se llama carrusel. Les voy a mostrar un videíto ahora y luego vamos a ver alguna presentación en PowerPoint que les prepare. Y luego vamos a ver cómo podemos estivar también harinas.
Primero, esto que están viendo ustedes aquí arriba son todos los sistemas de rosca, ¿sí?, que alimentan a las diferentes balanzas que están por encima del sistema de embolses. Entonces, fíjense lo que les venía comentando recién de la importancia de los sistemas independientes de alimentación a balanzas y demás para eliminar las contaminaciones cruzadas. Van a ver aquí en el video que se puede ver que hay varios de ellos, ¿no? ¿Sí? Hay varios sistemas que cada uno con sus roscas, como les mostré, les enseñé en las clases pasadas, alimentan al sistema de balanzas, y debajo del sistema de balanzas están las envasadoras. Aquí colocan los envases. La embolsadora a carrusel es una envasadora de boca abierta. Ahí prepara la bolsa, totalmente automática, la persona solamente pone los envases, la bolsa se pone sobre el pico, y fíjense, aquí, este sistema de embolse tiene dos lugares donde se le va a estar agregando harina a la bolsa. En un primer momento, en esta parte de aquí, donde se le va a estar llegando a un 90-95% del peso del envase, del peso de la bolsa, perdón, final, y el otro restante se le coloca en esta posición. Lo que tienen aquí a los costados, estos sistemas de vibración, lo que buscan es que la harina baje, ¿sí?, a la parte de abajo del envase, para que la bolsa quede más compactada. De última, ahí sale la bolsa ya con los 25 kilos, y en este caso es una bolsa cosida. Fíjense cómo hay un sistema, una cocedora automática, y cómo cose en automático la bolsa. Por último, lo que vamos a ver ahora es una balanza de control de peso dinámico, donde a través de una cinta transportadora pasa por una balanza que tiene montada una cinta transportadora también, y va pesando cuánto pesa cada una de las bolsas, y las que está fuera de parámetros la saca. Y por último, las personas haciendo una estiva, en este caso, a través de una tarima. Bien, aquí en Argentina, perdón, en el mundo, hay dos sistemas de lo más comunes para lo que es el embolse de harinas. Uno es el sistema boca abierta, como es el que acabamos de ver en el video, y otro es el sistema valvulado, que les voy a explicar la clase que viene. En Argentina se usa más el sistema valvulado que el sistema de boca abierta. Hay un par de temas del por qué, pero uno de los que tiene más peso, a mi forma de ver, es que el sistema boca abierta, antiguamente las cocedoras, cuando se cosía la bolsa, hacían un troquel, es como si hicieran un troquel del papel, y si esa bolsa tenía mucho manipuleo, se podía llegar a romper. Hoy en día, con los sistemas de cocedoras especiales y demás, con agujas especiales, ese troquel ya no hay ese problema, pero ha quedado en la historia ese concepto, ¿no? El sistema de boca abierta se utiliza, le diría yo, casi en el 70% del mundo. En Paraguay y en Brasil es muy utilizado.
Y en Paraguay, por ejemplo, que he estado en molinos ahí, es muy común que las bolsas de harina sean de polipropileno y no de papel. Ahora, ¿qué pasa aquí en Argentina? En Argentina los panaderos prefieren la bolsa de papel. ¿Por qué? Porque los panaderos después, cuando hacen su reparto de harina, utilizan el envase de la harina, perdón, cuando hacen su reparto de pan, utilizan el envase de la harina como bolsa para repartir pan en los diferentes comercios donde ellos tengan que llevar. Entonces, el panadero argentino prefiere la bolsa de papel, ¿sí? Bien, avanzando un poquito más, les voy a mostrar un PowerPoint que les tengo preparado con algunos puntos importantes también de los sistemas de embolse que ya hemos ido trabajando. Un minuto. Bueno, esos son las diferentes alimentaciones hacia la balanza que vimos la clase pasada. En un par de imágenes de balanza. La imagen de una balanza doble, donde podemos estar pesando de los dos lados. Esto también se lo expliqué en la clase pasada. Lo que ganamos con esta balanza es mayor rapidez en cuanto a lo que es pesar. En este caso, esta balanza es de dos roscas, una rosca gruesa y otra de rosca de peso fino. Y bueno, y aquí vemos una representación de los sistemas a carrusel, un esquema, donde ustedes verán aquí, en lo que es la parte amarilla, estos son diferentes modelos de carrusel, donde tienen el punto amarillo, es donde viene la fijación de la bolsa. Esa fijación de la bolsa puede ser en forma automática, como vimos en el video, o puede ser en forma manual, que una persona coloque el envase en el carrusel, en la embolsadora, ¿no? El punto rojo, que está en el esquema, es el punto donde se llena la bolsa con la harina, y en el punto azul es en la parte donde la bolsa ya sale lista con el peso justo para luego cocerse. Lo que ven ustedes aquí con los diferentes, las diferentes U en verde en el esquema, son los lugares donde estos diferentes tipos de envasadoras tienen sistemas agitadores de bolsa para lograr la compactación. Cada uno de estos sistemas de bolsa se adapta mejor a determinados productos, ¿no? Y por último, van a ver la carrusel tipo 6, que es la imagen de la derecha, donde hay, como en el video, tiene dos lugares donde vamos a estar incorporándole la harina a la bolsa, lo que va a hacer que el sistema de llenado y de pesado de las bolsas sea mucho más rápido. Bien, ahora, nosotros embolsamos la harina, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esa harina? Bueno, podemos estar cargándola directamente a camión, que en mi caso es lo que yo prefiero, ¿sí? Yo prefiero tener buena capacidad de silos de acopio y cargar a camión directamente cuando el pedido ya está hecho, o podemos envasar esa harina y estoquearla. Ustedes, cuando tengan que diseñar su proceso de embolse, una de las primeras cosas que tienen que preguntarse es en cuánto tiempo van a embolsar la cantidad de harina que ustedes necesitan embolsar. Ahí hay dos o tres posturas. Hay una postura que dice, no, necesito embolsar toda mi producción de harina y un poco más en un turno de 8 horas, para lo cual ahí van a necesitar hacer una inversión en maquinarias mayor, tener más embolsadoras, para en 8 horas poder embolsar toda la producción de harina. O pueden tener otra postura de decir, no, yo voy a embolsar durante los 3 turnos de mi molino, entonces la inversión en maquinaria va a ser menor,
pero voy a tener que tener gente las 24 horas en el molino para envasar, y con lo cual trae algunos inconvenientes. Más que todo, envasar a la noche. Generalmente los molinos aquí en Argentina no tratan de no envasar a la noche por un sistema de control propio de las harinas. Luego, para todo lo que es el sistema de almacenaje de harinas, ahí ustedes pueden tener 3 o 4 tipos de soluciones, ¿no? La que yo les recomiendo es que la tengan en silos antes de envasar, y que solamente envasen cuando ya está el pedido hecho y está el camión para cargar. Después la pueden tener almacenadas en bolsas, en un depósito. Después también la pueden tener almacenadas sobre tarimas. Y también después lo pueden tener esas tarimas colocadas sobre rack. A medida que ustedes van avanzando en ese sistema, van a ir viendo que el sistema es un poco más caro, ¿no? Ahora, ¿cómo son los sistemas de almacenamiento? Les muestro la presentación, así lo podemos compartir. Fíjense en este esquema. Esto yo lo vi en un molino, en el molino de Dumé, de Francia, donde ellos tenían no muchos hilos de harina, pero sí un muy buen sistema de almacenaje de harinas paletizadas. Fíjense en el esquema aquí, que hay un esquema en la parte derecha del diagrama que les estoy mostrando. Hay un sistema de envasado de harina y estibado en pallet. Y si ustedes ven esos pallets, aquí tienen una pequeña inclinación. Ahora les voy a hablar de eso. Los sistemas de paletizado, lo que primero necesitan ustedes es, a mi forma de ver, y en pensándolo hacer lo más automático posible, después de la salida de la bolsa de su sistema de embolses, un sistema de un robot que vaya tomando esa bolsa y la vaya acomodando en un pallet. Aquí en Argentina hay también molinos que ese sistema de robot lo tienen directamente para también tomar la bolsa y colocarla sobre el camión, con lo cual se evita ese trabajo forzoso, digamos, de una persona de estar constantemente a hombro o a través de alguna cinta haciendo peso y acomodando las bolsas sobre el camión. Las ventajas y desventajas del sistema automatizado y del paletizado son la alta flexibilidad como ventaja, una pequeña área, un robot para que haga un paletizado, realmente se necesita un lugar pequeño, y a mi forma de ver, prefiero que ustedes tengan en sus molinos ingenieros preparados y que manejen este robot, y no más personas, digamos, que constantemente sea un esfuerzo físico, y eso a la corta o a la larga les termina trayendo problemas de salud. Verán, aquí hay formas diferentes de almacenaje. Tenemos una forma donde apilamos un pallet arriba del otro, ¿sí? Y aquí en Argentina se utilizan hasta 3 pallets, un pallet abajo, un segundo pallet y un tercer pallet cuando se estiba harinas, un pallet sobre el otro. ¿Por qué no más? Porque si no, las bolsas del primer pallet sufrirían mucho la presión y tenderían a romperse. Este es un esquema de un sistema de paletizado automático. Ahí ya llega el pallet armado, y lo que se le hace también es un sistema de estrichado, que es una lámina muy finita de un plástico termocontraíble, que lo que hace es darle forma al pallet para que después en el movimiento no se rompa. Y aquí vemos diferentes sistemas de almacenaje. El de la izquierda es lo que le comentaban, son harinas puestas sobre tarimas,
El sistema ya del medio es harina puesto sobre rack. Esto es un sistema que a mí me gusta, ¿sí? Como les digo, prefiero las harinas en silo y no embolsadas, más que todo también por un tema de control de roedores, ¿no? Y hoy en día hay sistemas de rack donde la cantidad de pisos que se le pueden agregar son muchos, hasta 6 o 7 pisos de rack. Entonces son sistemas que trabajan muy bien en altura y con eso se gana mucho espacio. Y este es un sistema que yo lo trabajé en una fábrica de fideos, lo diseñé y lo pude estudiar. Es un sistema de rack. En la fábrica de fideos ahí no hay forma de que el fideo esté almacenado en los silos de pasta, sino que sí o sí se tiene que fraccionar en los paquetes de 500 gramos y se tienen que armar primero los pardos por 15 paquetes y luego los pallets. Lo que muestra este sistema, que a mí sí me gustó mucho y después lo pude ver cómo funcionaba y demás, hay una normativa que se llama sistema FIFO, que es primero entrado, primero salido en sus primeras iniciales en inglés. ¿Qué quiere decir ese sistema? Que ustedes tienen que cargar en el camión, en este caso, el paquete de fideos, el paquete de harinas que primero se produce. ¿Cuál es la ventaja de esto? Evitar que ustedes carguen en un camión una harina más nueva y les quede atrás, almacenado y demás, una harina que tiene más tiempo de producción, con lo cual empieza ya a correr su vida útil y digamos, pueden estar más cerca a que su harina se le venza. Este sistema funciona de la siguiente forma. De un lado, si ustedes se ven en el esquema donde están los dos SAMPIs ahí, del lado derecho vendría a ser todo el sistema de cargas, y en el lado izquierdo todo el sistema de descarga. Perdón, en el lado derecho es todo el sistema de carga de producción hacia los racks, y en el lado izquierdo es todo el sistema de tomar ese pallet del rack y cargarlo directamente al camión. Entonces, como los pallets empiezan y hacen este camino, siempre se va a estar cargando al camión de carga el primer pallet producido. Este sistema de rack tiene una inclinación de 4 grados y trabaja todo sobre rodillos, lo que permite que el pallet, solo por su gravedad, cuando le sacan el pallet que está adelante, vaya corriendo y se posicione para ser tomado de ahí y de ahí cargado al camión. Como ustedes verán, y haciendo un resumen, para mí lo más apropiado, una muy buena capacidad de acopio y gran cantidad de silos. Yo prefiero embolsar en pocas horas y tener sistemas de embolse lo más rápido posible, pero bueno, puede ser que algunas otras personas tengan otras ideas. Todas son válidas porque cada una de ellas responde a necesidades distintas. Y si tienen que hacer algún sistema de rack para guardar sus harinas, este sistema de rack que les permite el sistema FIFO, para mí es el mejor, digamos, y si pudiera elegir, elegiría ese. Por supuesto que también tiene un costo de inversión más. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a hacer el horario de consulta. Creo que nos vamos a tomar una clase más para sistemas de embolse y luego voy a ir trabajando con cada uno de ustedes a través de clases por Zoom para ver cómo vienen con el diseño de sus molinos y ahí entraríamos ya en etapa de evaluación. Cualquier cosa me pueden consultar en los horarios de consulta por WhatsApp. Muchísimas gracias.